El libro del profeta Zacarías. El libro del profeta Zacarías es uno de los más misteriosos y reveladores de toda la Biblia. Fue escrito por Zacarías, hijo de Berequías, nieto de Iddo, un profeta que también pertenecía a la línea sacerdotal. Su nombre significa "el Señor se acuerda", un significado profundamente simbólico en un tiempo donde el pueblo de Israel sentía que Dios los había abandonado tras el exilio en Babilonia. Zacarías comenzó su ministerio profético en el año 520 a.C., aproximadamente en la misma época del profeta Ageo. Ambos fueron llamados por Dios para animar al pueblo que había regresado del cautiverio y que se encontraba en una Jerusalén en ruinas, desmoralizado y sin templo. Era un tiempo de desánimo, donde la reconstrucción del templo se había detenido por oposición y miedo. En ese contexto, Dios levanta a Zacarías con un mensaje poderoso, no solo para reconstruir un edificio, sino para restaurar la fe del pueblo en la promesa divina. La profecía de Zacarías comienza con una exhortación clara. Dios les recuerda al pueblo que sus padres no escucharon a los antiguos profetas y, como consecuencia, sufrieron el exilio. Ahora, el Señor les hace un llamado directo: vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes. Es una invitación al arrepentimiento genuino, una restauración espiritual antes de la restauración física de la ciudad y del templo. A partir del capítulo 1, Zacarías comienza a recibir una serie de visiones nocturnas. La primera visión ocurre en el mes 11 del segundo año del rey Darío. Es una visión simbólica, profunda y llena de significado. Zacarías ve a un hombre montado en un caballo rojo, que se encuentra entre unos mirtos en un valle, y detrás de él hay otros caballos, de diferentes colores. Ese hombre es identificado como el ángel del Señor, una figura misteriosa que en muchos pasajes representa al mismo Cristo preencarnado. Los caballos representan a los mensajeros que han recorrido toda la tierra. Ellos informan que la tierra está tranquila, pero el ángel del Señor intercede, preguntando: ¿hasta cuándo no tendrás compasión de Jerusalén y de las ciudades de Judá? Entonces, Dios responde con palabras buenas, consoladoras. Promete que tendrá misericordia de Jerusalén, que su casa será reconstruida y que la ciudad será bendecida nuevamente. Es una visión que reafirma que, aunque todo parece estar en calma para las naciones, Dios no ha olvidado a su pueblo, y su plan sigue adelante. La siguiente visión es la de los 4 cuernos y los 4 carpinteros. Los cuernos simbolizan a las naciones que dispersaron y oprimieron a Judá, como Babilonia, Asiria y otros enemigos. Pero luego aparecen 4 artesanos o carpinteros, enviados por Dios para derribar esos cuernos. Es una declaración de juicio: Dios no solo va a restaurar a su pueblo, también juzgará a las naciones que abusaron de ellos. Ninguna injusticia quedará impune, y los enemigos del pueblo de Dios serán enfrentados. Luego, en el capítulo 2, Zacarías ve a un hombre con un cordel de medir que se dirige a medir Jerusalén. Este acto simboliza la reconstrucción de la ciudad. Pero un ángel lo detiene y le dice que Jerusalén será habitada sin muros, porque la multitud de gente y ganado será tan grande, y porque Dios mismo será su muro de fuego alrededor de ella. Esta declaración no solo habla de seguridad, sino de la presencia misma de Dios habitando entre su pueblo. Jerusalén ya no dependerá de defensas humanas, sino de la protección divina. El mensaje se vuelve más esperanzador aún. Dios anuncia que muchas naciones se unirán a Él en ese día y serán parte de su pueblo. Es un mensaje misionero, que anticipa la inclusión de los gentiles en el plan de salvación. Luego, se hace un llamado a alegrarse, porque el Señor regresa a morar en Sión. La gloria de Dios vuelve a Jerusalén, y su presencia trae santidad, juicio y restauración. La cuarta visión es una de las más impactantes del libro. Zacarías ve al sumo sacerdote Josué de pie delante del ángel del Señor, y a su derecha está Satanás, que lo acusa. Josué, el representante espiritual del pueblo, está vestido con ropas sucias, lo cual representa el pecado y la impureza de Israel. Satanás lo acusa, pero el ángel del Señor lo reprende con autoridad. No hay discusión, no hay argumento. Dios lo escoge por gracia. Entonces, ordena que a Josué le quiten las ropas sucias y lo vistan con vestiduras limpias y un turbante nuevo. Esta escena es profundamente simbólica. Muestra la obra de perdón, de justificación, de restauración que solo Dios puede dar. Aunque el acusador está presente, es Dios quien tiene la última palabra. Él purifica, Él restaura, Él perdona. El pueblo, representado por el sacerdote Josué, es limpiado por gracia, no por mérito.
Esto anticipa la obra redentora de Cristo de forma clara. En esa misma visión, Dios introduce una figura mesiánica clave, mi siervo, el renuevo. Es una referencia al Mesías, quien sería como un brote nuevo que surgiría de la raíz de David. A través de él, Dios promete quitar el pecado de la tierra en un solo día. Es una profecía directa del sacrificio de Jesús, quien con su muerte en la cruz quitó el pecado del mundo en una sola ofrenda, definitiva y eterna. Con estas 4 visiones, Zacarías establece el tono del resto del libro. No se trata solo de reconstrucción arquitectónica, sino de una obra espiritual profunda. Dios quiere levantar un pueblo limpio, restaurado, protegido por su presencia, guiado por su siervo el renuevo, y libre de la acusación del enemigo. En la segunda parte, exploraremos el resto de las visiones proféticas, el simbolismo del candelabro de oro, los olivos, el rollo volador, la canasta, los carros de guerra, y las grandes profecías mesiánicas sobre el rey que viene montado en un asno, la traición por 30 piezas de plata y la victoria final del Señor sobre todas las naciones. Zacarías no es solo un libro para el pueblo de Israel en el pasado. Es un mensaje vivo para nosotros hoy, que anuncia el triunfo final de Dios, la gloria de Cristo y la necesidad de volvernos a Él de todo corazón. En la segunda mitad del libro del profeta Zacarías, nos adentramos en un terreno aún más profundo y profético. A partir del capítulo 5, las visiones que Dios da a Zacarías se vuelven más intensas y simbólicas. La quinta visión es la del rollo volador. Zacarías ve un rollo que mide 20 codos de largo por 10 de ancho, volando por los cielos. Esta imagen representa la maldición que sale sobre la tierra por causa del pecado, en especial el robo y el falso testimonio. Este rollo no es un mensaje agradable, sino una advertencia de juicio. Dios no pasará por alto la maldad, incluso dentro de su propio pueblo. El mensaje es claro: mientras Él reconstruye su templo y su ciudad, también está limpiando el pecado de en medio de su pueblo. Luego sigue la visión de la efa o canasta, que contiene a una mujer representando la maldad. Un ángel cubre la canasta con una tapa de plomo, y aparecen 2 mujeres con alas que levantan la canasta y la llevan a la tierra de Sinar, es decir, Babilonia. Allí será construida una casa para ella. Esta visión muestra que el pecado no tendrá lugar permanente entre el pueblo de Dios. La maldad será removida y enviada de regreso a su origen. Es una declaración poderosa: Dios está purificando su pueblo y su presencia no habitará con el pecado. La séptima visión es la de los 4 carros que salen de entre 2 montañas de bronce. Cada carro es tirado por caballos de distintos colores. Estos representan los espíritus que Dios envía para ejecutar juicio sobre las naciones. Se parecen a los jinetes del Apocalipsis. Dios no está inactivo. Él está juzgando, moviendo la historia, obrando tras bastidores. Aunque los imperios del mundo parecen fuertes, es Dios quien tiene el control final. Después de estas visiones, Zacarías recibe una instrucción muy especial: debe tomar una corona de plata y oro y ponerla sobre la cabeza de Josué, el sumo sacerdote. Esto es altamente simbólico, porque en Israel el sacerdote y el rey eran funciones separadas. Pero aquí, el Señor declara que habrá un hombre llamado el Renuevo que tomará ambos roles: será sacerdote y será rey. Esta es una de las profecías más directas sobre Jesucristo en todo el Antiguo Testamento. Jesús no solo intercede por nosotros como sumo sacerdote, sino que reina como Rey eterno. Él edifica el verdadero templo del Señor, la Iglesia, su cuerpo espiritual. A partir del capítulo 7, cambia el tono. Varios hombres de Betel preguntan a los sacerdotes si deben seguir ayunando como lo habían hecho durante los años de exilio. Pero Dios responde a través de Zacarías con una reprensión fuerte: ¿acaso ayunaron para mí? ¿No fue más bien para ustedes mismos? El Señor les recuerda que lo que Él desea no son rituales vacíos, sino justicia, misericordia y compasión. Les dice: juzgad conforme a la verdad, haced misericordia, no oprimáis al extranjero ni al huérfano ni a la viuda. Una vez más, el mensaje es claro: Dios busca un corazón rendido, no una religión hueca. Sin embargo, el Señor no solo reprende, también promete restauración. En el capítulo 8, Dios dice que volverá a morar en Sión y que Jerusalén será llamada ciudad de la verdad. Declara que ancianos y niños llenarán sus calles y que de nuevo será un lugar de alegría y prosperidad. Y más aún, afirma que muchas naciones vendrán a buscar al Señor. Esta es una visión gloriosa del futuro mesiánico, cuando todas las naciones se acerquen a Dios a través de Cristo.
Dice que 10 hombres de toda lengua tomarán a un judío por el manto y le dirán, iremos con ustedes, porque hemos oído que Dios está con ustedes. Este es el sueño de Dios para su pueblo, que sea luz a las naciones. Los capítulos del 9 al 14 son conocidos como los oráculos finales, donde Zacarías anuncia eventos futuros y mesiánicos con increíble exactitud. El capítulo 9 inicia con una profecía contra varias naciones enemigas como Damasco, Tiro y Filistea. Pero también contiene una de las profecías más famosas: alégrate mucho, hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Esta fue cumplida por Jesús cuando entró triunfalmente en Jerusalén antes de su crucifixión. Zacarías lo escribió más de 500 años antes de que ocurriera. El rey que viene no lo hace con un ejército, sino con humildad, trayendo salvación. En el capítulo 11 encontramos otra profecía asombrosa. Dios habla del rechazo del buen pastor, a quien se le paga con 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. Luego se lanza ese dinero en la casa del Señor, al tesoro. Esto se cumplió literalmente en Judas Iscariote, cuando traicionó a Jesús por 30 piezas de plata y luego las arrojó en el templo. Es imposible leer este pasaje sin ver claramente que Zacarías está profetizando eventos clave de la pasión de Cristo con siglos de anticipación. Los capítulos finales del libro describen el futuro día del Señor, un tiempo de juicio pero también de salvación. En el capítulo 12, Dios promete que Jerusalén será como una copa de vértigo para todas las naciones que se reunirán contra ella. Pero también declara que en ese día derramará espíritu de gracia y de súplica, y que el pueblo mirará al que traspasaron, y llorarán como quien llora por hijo unigénito. Este pasaje es claramente mesiánico. El que fue traspasado es Cristo, y habrá un tiempo en que Israel lo reconocerá y se arrepentirá. Finalmente, el capítulo 14 nos presenta un cuadro profético del final de los tiempos. El Señor descenderá sobre el monte de los olivos, el mismo lugar desde donde Jesús ascendió al cielo. El monte se partirá en dos. Será un día único, conocido solo por el Señor. En ese día habrá luz perpetua y aguas vivas saldrán de Jerusalén. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Zacarías termina con una visión gloriosa del reino de Dios, donde todo será santificado, incluso las campanas de los caballos llevarán grabado, santidad al Señor. Ya no habrá más mercaderes en el templo, y la adoración será pura. Es el fin de toda corrupción y el inicio del reinado eterno del Mesías. El mensaje de Zacarías es profundo, poderoso y vigente. Nos habla de un Dios que no se olvida de su pueblo, que purifica, restaura y cumple todas sus promesas. Nos anuncia la venida de un rey humilde, que fue traspasado por nuestros pecados, pero que regresará como juez y rey soberano. Y nos llama hoy, como en los días antiguos, a volvernos a Él con todo el corazón, porque Él se acuerda y cumple. Si este video te ha gustado, te invitamos a seguirnos en YouTube y en Spotify. En YouTube búscanos como @elizardotv y en Spotify búscanos como Sabiduría Bíblica.